Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los siga bendiciendo y les permita seguir disfrutando de estos devocionales que hacemos con toda la carga en nuestro corazón, de que más personas conozcan de la palabra de Dios. Sabemos que en la actual situación del mundo que incluye nuestro país, la mayoría de las personas no conocen el Evangelio, no conocen la palabra de Dios y por eso actúan como lo hacen. Por eso se conforman con la vida aquí en la tierra y no piensan en lo eterno. Por eso no buscan de Dios, porque piensan que lo tienen todo ah, con sus oportunidades o su poder, con su educación. Que no es malo educarse, pero jamás podemos nosotros hacer cosas materiales y olvidarnos de Dios. Pero el mundo está así y por eso nosotros insistimos en compartir con ustedes cada día una porción de la palabra de Dios y les pedimos a ustedes que ya conocen de la palabra de Dios que compartan estas enseñanzas con aquellas personas, amigos, conocidos, parientes que ustedes saben que no tienen absolutamente conocimiento de la palabra de Dios, solo lo que les dice un hombre, sin siquiera buscar las Biblias para ver lo que dice Dios allí. Esa es nuestra carga y esperemos que ustedes compartan estas enseñanzas. Hemos estado caminando en la epístola a los Romanos y hoy vamos a entrar en el capítulo 5. Un tremendo capítulo, un tremendo escenario de enseñanzas para todos. Después de haber quedado claros en que la salvación es por fe y no por obras, porque así lo establece la palabra de Dios, vimos un hombre de fe, Abraham, considerado como el padre de la fe, quien creyó antes de la circuncisión para demostrar que no es por obras externas ni es por la ley, sino por la fe en el Señor. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y creyendo en Él podemos disfrutar de la vida eterna un día. Tenemos paz para con Dios, dice aquí este pasaje, y vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 5 de la epístola a los Romanos, que dice de la siguiente forma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vamos hasta el versículo 5 para compartir una idea más completa sobre este pasaje. Inicia diciendo que tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y ese es el tema que hemos venido desarrollando, la fe. La fe nos lleva a disfrutar de la paz con Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. Somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay enemistad, ya no hay distanciamiento. Recordemos que el hombre está separado de Dios por el pecado, pero Cristo pagó el precio y ahora podemos tener una buena relación con Dios. A eso se refiere esta paz. En este capítulo 5 llegamos a un pasaje fundamental
que es la introducción de una sesión que contiene conceptos difíciles. Hay que tener presente la realidad de los dos lados de la vida cristiana. Hoy en día hay muchas falsas enseñanzas, falsas predicaciones que solo saben basarse en prosperidad y que no vas a sufrir, que no te va a pasar nada, que vas a tenerlo todo. Sin embargo, la palabra de Dios desmiente todo esto. Y este es uno de los pasajes en que vemos que a pesar de tener paz con Dios, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener situaciones difíciles, pero tenemos la esperanza porque confiamos en Dios. Estamos completos en Cristo. Nos lo dice allá Colosenses capítulo 2, versículo 10. Somos aceptos a Cristo. Crecemos en Cristo y seremos cada vez más semejantes a Él. Esa es una cara de la vida cristiana. La vida según la voluntad de Dios, la vida siguiendo los pasos de Cristo en obediencia a la palabra de Dios y sirviéndole al Señor. Sentimos la presencia de Cristo, pero también sentimos muchas veces la opresión del pecado. Y ahí tienes la otra cara. Ser salvo no significa que no vamos a ser tentados, ni que vamos a pasar turbulencias, tribulaciones y dificultades. Tenemos paz con Dios, y esa paz que no es la que ofrece el mundo, solo es posible porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Disfrutamos de la paz que viene como resultado de estar en buena relación con Dios, ya que Cristo pagó nuestros pecados. Pero aún enfrentaremos problemas cotidianos, aún tendremos tribulaciones, aún enfrentaremos dificultades que, si la vemos del lado positivo, cada prueba, cada dificultad nos ayudan a crecer espiritualmente. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Este versículo descarta totalmente las falsas enseñanzas que todo va a ser prosperidad. La palabra de Dios nos ofrece vida eterna. Allá es donde vamos a disfrutar la paz de estar con Cristo por la eternidad, donde no habrá dolor, no habrá enfermedades, no habrá sufrimiento, no habrá maldad allá. Pero mientras estamos en este cuerpo, aquí en esta tierra, vamos a tener dificultades. No se deje engañar. Recordar estos dos lados de la vida cristiana nos ayuda a no desalentarnos al enfrentar las tentaciones y los problemas. Y en lugar de desalentarnos, cuando estemos en estas situaciones difíciles, aprenderemos a depender del poder de Cristo que está a nuestro alcance, porque Él vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Cuando usted aceptó a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en usted. Ahora, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos enfrentar las dificultades, podemos enfrentar las tentaciones. Cristo fue tentado, pero no pecó. Y esa es una muestra de que nosotros en Cristo también podemos soportar todos estos embates del enemigo, del mundo, de Satanás, de nosotros mismos, de la carne. Vamos a enfrentar dificultades, pero Cristo dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. El pasaje aquí nos habla, el versículo 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Note, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí tienes la respuesta y la solución. La fe, somos salvos por fe. Ya vimos bastante sobre la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe para ser salvo. Y dice la palabra de Dios que esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios pone la fe en nosotros, pero la fe tiene que crecer. Y la fe crece mediante una vida adecuada en obediencia a la palabra de Dios. La fe, la esperanza y el amor son la esencia misma de la vida cristiana. El cristiano vive por fe, no por vista. El cristiano tiene una esperanza. Un día estaremos en el cielo. El cristiano vive por el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por fe aceptamos que la muerte de Cristo nos salva. Creemos en eso. La esperanza crece a medida que nos enfrentamos a situaciones y confiamos todo en Dios. Y el amor de Dios llena nuestras vidas y nos capacita para alcanzar a otros. Esa es la esencia misma de la vida cristiana. Pero como dijimos, la vida cristiana tiene dos caras. Una, y ya la vimos, estamos completos en Cristo. Tenemos buena relación con Cristo. Nuestra fe va en crecimiento. Somos obedientes a la palabra de Dios. Nuestra vida es hermosa con una esperanza, la gloria. Pero por otro lado tenemos los embates, la opresión, los azotes del mundo, de la carne, de Satanás y aún de nosotros mismos, cuando dejamos que el yo domine nuestras vidas. Tendremos sufrimientos, pero vamos a triunfar. Pero por ahora tenemos que luchar, pero no luche solo. Luche con el poder de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.